GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 15 de abril de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Hace unas semanas tratamos en la serie Dictadores de la Historia el tema de muchos jefes de gobierno que destruyeron vidas y sociedades, acabaron con derechos y humillaron a sus pueblos. Ahora, dando un giro de 180 grados, dialogaremos con la serie Próceres o activistas de la historia humana. Y hoy iniciamos con Teresa de Calcuta, una de las vidas ejemplares de generosidad y humildad hacia los demás, que trataremos de verlas con mayor análisis histórico, más allá de la propia leyenda. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les pedimos que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos y distinguidos invitados. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar aquí con usted. Carlos, muy buenos días al auditorio en esta mañana de sábado. Muchas gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, estimado doctor Nacho, auditorio, aquí con toda la actitud. Y bueno, les recuerdo que también ellos, sobre todo, aparte de su profesión como abogados, son amantes de la historia. Y precisamente en esto que estamos, en las series que estamos preparando, pues ellos se preparan también mucho en ello. Vamos a tener con música de fondo, música tradicional de la India. Bueno, pues empezamos, conocemos a la Madre Teresa de Calcuta recientemente, creo que hace como 7 años, declarada por la Iglesia Católica como santa. Pero bueno, vamos a ver quién nos puede o quién quiere empezar con un poco de la biografía de este personaje tan especial. Creo que el licenciado Ignacio Salcido Dávila. Así es, doctor. Un personaje muy interesante que más que el mito que se construye, desde luego, cuando existe este proceso en el que una persona, después de su muerte, se convierte en santo y como tal, entonces pasa a formar parte del ideario de la religión católica, de aquellas cuestiones que conforman la fe, porque implica ya la creencia por creencia, porque ya no hay una persona que podamos examinar y valorar y digo, inclusive hasta juzgar, se pudiera decir, ya que se trata ahora de una existencia extraterrena en el ideario de la población. Bueno, vamos a analizar al personaje con todos sus claros y sus oscuros, y yo pienso que es una vida ejemplar. Obviamente, como toda vida, tiene sus cuestiones con las que podremos no estar de acuerdo, pero en cuanto a la ejemplaridad de vida y en la consagración de la existencia, del curso de la existencia hacia un objetivo, es ejemplar. Ella nace en el año de 1910 en Skopje, que es una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Ella era la menor de los hijos de Nicola y Drane Boxiau. Recibió el bautismo como Gongsha Agnes e hizo su primera comunión a la edad de 5 años y medio y la confirmación en noviembre de 1916. Ella relata que desde el día en que hizo su primera comunión percibía en su interior el amor por las almas. Su padre murió repentinamente cuando Gongsha tenía 8 años de edad y la muerte de su padre dejó a la familia con muchos problemas económicos. Su madre crió a sus hijos con firmeza y con amor, y esa firmeza y ese amor que la madre logró transmitir a su familia a pesar
de no tener un padre que la apoyara con la crianza, forjó e influyó de gran manera en el carácter y en la vocación de Gonzha. En su formación religiosa fue asistida además por la parroquia jesuita del Sagrado Corazón, a la que ella estaba muy integrada. A los 18 años, ella ya sentía esta llamada, esta intención de hacerse misionera, y dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto en Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa por Santa Teresa de Lisieux. Y aquí hay un dato interesante. Ella quería llamarse como Teresa de Lisieux, es decir, en francés Thérèse, la forma del nombre en francés, pero otra madre u otra persona que estaba en la misma orden ya había tomado ese nombre y entonces lo toma tal cual como lo conocemos nosotros, como Teresa, y por eso es que asume ese nombre, obviamente honrando a Santa Teresita. Después de profesar sus primeros votos durante mayo de 1931, fue destinada a la comunidad del Loreto en Tali, en Calcuta, y allí enseñó en la escuela para chicas de St. Mary. El 24 de mayo de 1937 hizo su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Desde ese momento se llamó Madre Teresa, ya con el epíteto Madre Teresa. Ella era una persona de profunda oración y de un arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes. Los 20 años que la Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de mucha alegría. Se caracterizaba por su caridad, por su altruismo, por su valor y por su capacidad para trabajar duro y para organizar a las personas. Vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. Y luego hay un evento en su existencia que es un evento espiritual que es común en las personas que a la postre se convierten en santos, que es una conversación con Jesús. Ella tiene esta visión de Jesús, habla con él y ella inclusive lo llama la llamada dentro de la llamada, porque decimos que ella desde la comunión ya sentía esta vocación, este destino a consagrar su existencia a la causa religiosa. Y de ese día es una cuestión que ella nunca pudo explicar. La fe de amor y de alma se apoderó de su corazón y su deseo, así lo decía ella, de saciar la fe de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las semanas siguientes y meses, mediante percepciones interiores y visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar a víctimas de su amor. ¿Y por qué a víctimas? A aquellas personas que no lo conocían y que aparte eran pobres entre los pobres. Entonces, en estas visiones, Jesús le decía que buscara a aquellas personas que sufrían por no conocerlo, que sufrían de su ignorancia, no de su ignorancia de las cuestiones banales, sino de su ignorancia espiritual, y que aparte tenían el infortunio de ser no pobres entre los pobres, es decir, de esas personas a las que la gente ni siquiera se acercaba. Es justamente a través de estos medios Jesús le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos, y le pidió a la Madre Teresa que fundara una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, que estuvieran dedicadas al servicio, como comentamos, de los más pobres entre los pobres. Tras 2 años de pruebas en los que estuvo la Madre Teresa realizando todas las gestiones necesarias para obtener el permiso para comenzar con esta congregación, el 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez, como todos ya la conocemos, con un sarí blanco orlado de azul y atravesó las puertas del amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, la Madre Teresa volvió a Calcuta, en donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. El 21 de diciembre de ese año, de 1948, por primera vez se dirige a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en mano para encontrar y servir a Jesús, servir a los no deseados, a los no amados,
a aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses, obviamente, obras son amores y no buenas razones, ¿no? No basta con predicarlo, sino una vez que las personas empezaron a ver cómo ella realmente consagraba su existencia, incluso poniendo en riesgo su vida, porque acercarse a una persona que tiene, y obviamente ya no estaba haciendo diagnóstico, me refiero, ella simplemente veía un enfermo que estaba agonizando y se acercaba a consolarlo, se acercaba a intentar aligerar su pena sin saber que padecía. Y eso obviamente puede llevar a riesgo de contagios de enfermedades que pueden provocar la muerte. Eso es ejemplar desde luego, y eso empezó a generar eco en otras personas que se le empezaron a unir. La Madre Teresa fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania, y en todos los continentes fundó congregaciones. Y para responder mejor a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, la Madre Teresa fundó también varias organizaciones: los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, la Rama Contemplativa de las Hermanas en el 79, los Hermanos Contemplativos en el 84 y los Padres Misioneros de la Caridad. Entonces, fue una persona que no nada más se dedicó a hacer por cuenta propia lo que ella consideraba como la manera de consagrarse al ideario cristiano, de ayudar a los más necesitados, sino que también se ocupó de convertir a los demás mediante el ejemplo para que se maximizara, es decir, que a las sociedades y a las personas y a los grupos se les cambia intentando hacerles ver que una idea es correcta. ¿Y cómo se hace ver que una idea es correcta? Pues con el ejemplo y con los beneficios que trae. En este caso, se dieron cuenta de que las congregaciones de verdad producían beneficios a las colectividades en las que se insertaban, los hospitales que fundaba, también recibía muchos donativos, que luego vamos a hablar sobre controversias, que siempre que hay dinero de por medio de controversias, en este caso, pudieran ser fundadas, pero me refiero en cuanto al manejo de los recursos. Bueno, lo abordaremos más adelante. Durante esos años de rápido desarrollo, el mundo entero comenzó a fijarse en la Madre Teresa y en la obra que había iniciado. En 1962 le entregan un premio en la India que se llama Padma Shri, y en 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz, que hacía honra a su obra. Los medios de comunicación a partir de ahí empezaron a seguirla de manera muy cercana y con mucho interés. Ella recibió tanto los premios como la creciente atención para mayor gloria de Dios y en nombre de los pobres. Toda la vida y el trabajo de la Madre Teresa entonces fue un testimonio, así lo considera el biógrafo del Vaticano que elabora este texto en el Génesis, sobre la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y con amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Existía, y esto va a ser materia de otro bloque, pero esta biografía está tomada del Vaticano, entonces es información muy documentada. Existía otro lado heroico de la Madre Teresa que salió a la luz solo después de que murió, oculta bajo todas las miradas y oculto incluso a los más cercanos a ella. En su vida interior se marcaba una experiencia de profundo, doloroso y constante sentimiento de separación a Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior, la dolorosa noche de su alma que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres. ¿Y en qué año dio inicio? Dijimos, en 1948, y continuó hasta el final de su vida. Y eso condujo a la Madre Teresa a una más profunda unión con Dios mediante la oscuridad. Ella participó de la fe de Jesús y compartió la desolación interior de los pobres. Que esta cuestión de tener dudas de la existencia de Dios no es solamente algo que nos aqueje a los ciudadanos de a pie, por distinguirnos de alguna manera de aquellas personas que se consagran a la religión, y llámense monjas, sacerdotes e incluso santos. Pero el tema es qué se hace con eso, ¿no? ¿Qué se hace con esas dudas? Durante los últimos años de su vida, y a pesar de sus graves problemas de salud, la Madre Teresa continuó dirigiendo. En 1997, las hermanas de Madre Teresa contaban con casi 4,000 miembros y se habían establecido 610 fundaciones en 123 países del mundo. En 1997 eligió a su sucesora,
y finalmente el 5 de septiembre de ese mismo año la existencia terrenal de la Madre Teresa llegó a su fin. Como podemos ver en esta breve biografía, doctor y Carlos, pues es una existencia ejemplar en el aspecto de haberse consagrado un ideal a pesar de las dudas que pudo haber tenido en relación a la fe, y más adelante discutiremos si eso la hace todavía más santa, por llamarlo de alguna manera, más ejemplar en la cuestión de la entrega a Dios, o no. O sea, cómo alguien puede ser ejemplar en la entrega a Dios que no cree en Dios, ¿no? Lo dejaremos para los próximos blogs. Excelente, una muy interesante la biografía. Yo voy a dejar ahorita pendiente porque Carlos nos quiere platicar, y ahí le voy a pedir que ahorita que regresemos, de las condiciones de la India justo en el momento en que la Madre Teresa empieza su labor. Fíjense, nos ha dicho Nacho hace un momento 1948 y la fundación de lo que vino a ser las Misioneras de la Caridad en 1950. Pero vamos a dejarlo para que Carlos nos hable de las condiciones de ese momento. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con Historia. Estamos platicando acerca de Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, actualmente reconocida como Santa Teresa de Calcuta. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Ávila, ambos abogados, licenciados en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, Carlos H. Huerta, nos ibas a comentar de las condiciones que vivía la India justo el momento en que arranca la Madre Teresa toda su pues no sé, llamarle apostolado, su trabajo a favor de los pobres. Así es, doctor. Sí, es un tema polémico. Yo diría que más bien, más que su apostolado, vamos a llamarle, como ella decía, su propia misión en este mundo. El llamado dentro del llamado, como lo dijo aquí nuestro amigo Nacho Salcido, y esto, estimado escuchas, pues es la primera de una saga que vamos a tener precisamente de activistas. Entonces, yo quiero contextualizar, aparte del aspecto histórico, lo que es ser un activista. Una persona activista es una persona que no está quieta. Es una persona que genera ideas y mueve conciencias. Y eso era nada menos que Agnes, mejor conocida como Teresa de Calcuta, por un ejercicio de devoción, por una convicción, una íntima convicción de lo que estaba haciendo. Entonces, vamos al entorno geográfico y político. Ella es nacida en lo que era el antiguo, en las reminiscencias de lo que fue el Imperio Otomano, que después da la división a Turquía, lo que es Macedonia, etcétera, Albania concretamente. Era Albania, el origen de ella era albanés. Así las cosas, en lo que recibe esa vocación y en esa sumisión, venimos de varios acontecimientos históricos importantísimos. El surgimiento del bloque soviético, el comunismo, la Europa del Este, la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, y lo más increíble, la decadencia y los últimos años del Imperio Británico respecto de la India. Porque acuérdense que ya imperaban los Windsor, entonces decían rey de la Gran Bretaña y emperador de la India. Entonces esa transición les toca de generar la independencia a través de Mohandas Karamchand Gandhi, del cual hablaremos el próximo programa, pero ahí quiero poner el conecte precisamente. Quiero poner ese conecte porque la Madre Teresa, no tanto que fuera una independentista de per se o de convicción propia, ella, vamos a decir que buscaba las causas de los más desamparados. Entonces imagínense, a Gandhi le toca todavía en vida, y conecto los dos personajes, la partición del Estado indio, por conflictos étnicos, por conflictos raciales y sobre todo religiosos, envueltos en un esquema político. Entonces, la parte norte de India se convierte en lo que conocemos como Pakistán, y hacia otras pequeñas regiones, entonces, en una serie de conflictos, y por más que Gandhi ayunara, por más que hiciera
vamos a hacer ese tipo de oblaciones, ofrendas, pues no lo funcionaba. Entonces, imagínense ese escenario y llega esta dama con su buena voluntad, cabildeando ante el Vaticano, saben que yo quiero fundar una orden de monjas misioneras, aparte los votos de castidad, pobreza y obediencia, pues ver la misión por los pobres. A lo mejor si eso hubiera ocurrido en los 80s, pues diríamos, bueno, pues esta es abanderada de la teología de la liberación, lo cual no es necesariamente malo. Entonces, para hablar de una opción por los pobres. Entonces, se tarda la burocracia vaticana 2 años de decirle, bueno, pues damos la autorización, pero veamos el conflicto ahí de que, vamos a decir, los sistemas tradicionales religiosos y políticos no veían con buenos ojos que llegara una católica, y sobre todo mujer, en una cultura predominantemente machista, a hacerle ver o desnudar precisamente las miserias de ese país. Entonces, pues sí fue una serie de transición muy, muy tremenda. Cuentan los apuntes de la historia que Teresa inaugura en 1952 su primer hogar en Calcuta, en un templo abandonado, imagínense, y también controversia para la Iglesia Católica. Oye, te estás metiendo en un templo pagano bajo la óptica de aquellos años. Y ella pide ante la autoridad local ahí de Cali, oiga, denme chance, por favor, de buscar ese albergue. Cuenta el incidente que se encuentra en 1952 a una pobre mujer tirada por la calle, se la estaban comiendo entre las ratas y las hormigas. La lleva a un hospital, decía no se puede hacer nada, pero ella era insistente, era muy terca, muy, muy perseverante, y la admiten, claro, sin resultados positivos. Pero podemos decir que desde 1952 hasta 1970 se hablaba de que ya su congregación, por lo menos haber recogido en ese lapso, estamos hablando de 18 años, más de 20,000 personas, de las cuales murieron aproximadamente la mitad. El administrador encargado precisamente de la cuestión pública le dijo, bueno, pues el templo de Cali, conocido como el Dharamshala, en donde otros tiempos era como quien dice un templo para peregrinos que llegaban a adorar a su diosa hindú, una de sus diosas deidades hindús. Entonces era una estancia previa a llegar al templo más principal. Yo no sé si era la diosa Timurti o la diosa que estaba en la isla de Elefanta, no sé, será cuestión. Entonces ya desde ahí era sumamente polémico. Empieza su fundación, como les digo, lo apuntó acertadamente Nacho. En un principio con pocos recursos, pero ¿cuál era el enfoque? El enfoque de ayuda era no solo gente pobre, sino gente paupérrima, y sobre todo su primer centro que funda en 1955, el centro Shantinagar, era para aquellas personas, sobre todo niños, que padecían la enfermedad de Hansen, conocida popularmente como la lepra. Entonces, a partir de ahí empieza a cabildear una serie de recursos. Y aquí me da un poco de simpatía y no quiero que se malinterprete como sarcasmo o burla. Acá el detalle grotesco de ahora San Paulo VI, que en su viaje a Bombay le da un regalo en especie, le regala un vehículo Lincoln. Y la Madre Teresa, pues bueno, digo, pues aquí hay negocio. Y lo rifa, lo subasta. Y claro, pues todos esos fondos así para seguir su causa. También organizó un establecimiento denominado Ciudad de la Paz, muy, muy similar al Don de la Paz, en un centro de rehabilitación. Años después, la Fundación Kennedy le concede un bono de 15 millones de dólares, $15,000, corrijo, que destina a un centro médico en Dom Dom. Entonces, y cada vez empezaron a expandir cada vez más centros, orfanatos, en toda la India. También en su momento, pero el fenómeno de Teresa no se reduce a ese país asiático oriental, no. Llegó a establecer en los 70s expansión en todo el mundo. Y no solo quedó en 1963, se volvió plural, ya no solo eran hermanas del sexo femenino, eran también hermanos misioneros
que bien puede haber sido sacerdotes de otras congregaciones o misioneros laicos. Imagínense, en plena transición todavía del Concilio Vaticano II, permitir ahora sí a un seglar, a un laico, empezar a hacer funciones propias de un religioso. Entonces ya desde ahí, esta señora fue toda una revolucionaria definitivamente. Entonces se fundan los Padres Misioneros entre 81 y 84, organiza también un orfanato en Estados Unidos, en el popular barrio del Bronx. Entonces les digo, toda esta situación llegó a recibir a muchísimos, ya no solo eran enfermos, eran pobres, eran refugiados, eran migrantes, gente desplazada, por cualquier motivo que ustedes quieran y digan. Decía la propia Madre Teresa, jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso solo ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está a la moda hablar de pobres, por desgracia no les está hablarles a ellos. Y ella también fue muy severa y se ganó críticas, digo que en otra época pues lo hubieran mandado a la Inquisición o mínimo la excomunión, porque ella decía, no necesitamos otro Concilio Vaticano II, ¿para qué meternos en temas doctrinales? Vámonos a lo práctico, el mundo vívido, los pobres, las causas directas, las familias. Le decía ella, ¿quieres lograr la paz? Empieza llevando la paz a tu familia. Y también temas muy polémicos, porque por un lado condenaba el divorcio, y en sus últimos años, de alguna manera, tuvo una estrecha, pero créanme, estrecha relación con Diana Spencer, Lady Di, y decía que lo mejor sano para ella era que acababa con ese matrimonio tan asqueroso, ¿verdad? Y fíjense cómo cobra vigencia años después ante este entorno de la crisis monárquica en la Gran Bretaña, como ya hablamos en su momento. También le tocó otro conflicto tremendo, que es aconteció entre el 26 de marzo y 17 de diciembre de 1971 en la Guerra de Liberación de Bangladesh, en donde un conflicto otra vez indo-pakistaní, en donde se produjeron violaciones a mujeres. Algunas de ellas se habían suicidado, entonces ella llega e interviene también como una mediadora, da asistencia. Años más tarde, bueno, ya sabemos, como dijo Nacho, como apuntó Nacho, recibe el premio Nobel. Ella se niega a asistir a la ceremonia muy a regañadientes, pero destina ese dinero pues a la causa precisamente de los pobres. E inclusive cuando viene la tragedia de Chernóbil, ahí estaba como una guerrera en primera línea atendiendo todo ese tipo de situaciones. Y bueno, pues para mí, en mi humilde intervención, aquí lo dejo. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, sí, hay algunos aspectos interesantes que a mí me gustaría que platicáramos despacio. Por ejemplo, mencionaste ahorita lo del premio Nobel, y es que se relaciona con algo que comentaba Nacho y que me gustaría que ahorita nos diera un poquito más de opinión. Siempre decía Nacho, siempre o nunca falta alguien que critique las acciones y muchas veces sin fundamento, incluso basados en falacias de las personas. A mí me gustaría volverle a preguntar a Nacho aquí respecto de la crítica que se hace con el manejo de los recursos económicos que recibía. Claro, lo que pasa es que, bueno, tratándose de un personaje con tanta exposición mediática y que por esa misma razón, al dedicarse a causas altruistas, percibía tantos recursos, es natural, lo puedo llamar como natural, que estuviera sometido a un escrutinio del más alto nivel, es decir, de ver qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Se habla, doctor, de que en sus épocas de más abundancia, se le quiere ver así, se tiene que decir, o de mayor éxito en cuanto a la capacidad de captación de donativos de su organización. Me gusta más eso, porque abundancia suena a opulencia y no, era todo lo contrario a eso. Percibía alrededor de 100 millones de euros por año en cuestión de donativos, pero que la mayor parte de eso iba a dar al Banco del Vaticano. Eso por un lado. Por el otro, después de que percibe el Premio Nobel de la Paz, a un doctor que es un hindú, que tenía un contacto directo con los hospitales y los orfanatos en los que se seguía a la Madre Teresa, organizados por la Madre Teresa, supervisados por la Madre Teresa, que tenía una realidad muy sombría. Habla de que dentro de estos lugares lo que ocurría no eran técnicas de sanación, sino más bien
culto al sufrimiento. Inclusive habla de niños gritando de agonía mientras los misioneros los ataban a sus camas, de pacientes moribundos llorando en la miseria mientras no les daban otro alivio que aspirina para reducir el dolor, o instalaciones en las que se toleraba que un paciente tuviera que defecar frente a otro, así de fuerte. Se habla también de que los pacientes que morían en el hospital eran obligados a convertirse al cristianismo antes de morir. Incluso en 1994, Christopher Hitchens y el periodista Tariq Ali lanzaron un documental que se llama Los Ángeles del Infierno, que mostraba desde adentro las organizaciones de Teresa. Y así aquí podemos decir, bueno, ese doctor pues pudo haber tenido una cuestión no necesariamente acertada en relación a cómo era un centro de los organizados por la Madre Teresa desde adentro. Pero pasa que se une a estas críticas un médico británico llamado Jack Prager, que trabajó con la organización, y él comprobó que las monjas no brindaban la atención adecuada, que las agujas se utilizaban una y otra vez sin esterilizar. A una mujer con quemaduras graves se le negaron analgésicos y le tuvo que pasar este médico algunos de contrabando. Pero lo más doloroso del asunto es que, como acabamos de comentar, recursos había recursos para administrar hospitales decentes para los pobres, pero no se hacían. Decían que iban a rezar por el alivio del dolor, pero sin proporcionar tratamiento. Creo que podemos cerrar este bloque con esa cuestión crítica para entonces abrir el siguiente comentando sobre esta situación, doctor. Sí, realmente es muy duro, muy difícil aceptar, por ejemplo, esto. Hay argumentos ahí a favor y a lo mejor correspondía a una manera de ver la misma religión, la vida de la religión. No se nos olvide que muchas de las organizaciones eclesiásticas viven dándose azotes, como se acaba de ver, por ejemplo, la procesión del silencio en varias partes, particularmente en San Luis, donde se siente que la manera de ganar el cielo es sufriendo. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este tema. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca de la Madre Teresa de Calcuta, hoy conocida como Santa Teresa de Calcuta. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos licenciados y maestros en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, hace un momento hablábamos, por ejemplo, de las críticas tan fuertes que se manejaban sobre, yo nunca he escuchado una crítica de que no hubiera manejado es decir, que se hubiese enriquecido ella, que el dinero que recibía lo hubiese aprovechado para ella, sino más bien que el dinero que recibía no era aprovechado de la manera más eficiente. Porque, por ejemplo, mencionaba cuando se ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979, ella se negó a la cena famosa que les hacen a cada uno de los premiados, y que son cantidades estratosféricas los que se gastan en dicha cena, y ella pidió que mejor ese dinero se lo dieran para sus pobres, como siempre estaba ella pidiendo dinero para sus pobres. Y ese fue un aspecto muy, muy, muy interesante. Aquí hay una cosa muy, muy atractiva. Yo quiero destacar, por ejemplo, ahorita que en 1982 se le pidió que interviniera en un conflicto bélico en el Líbano, y lo pudo hacer. Porque hay que destacar también que ella hablaba cinco idiomas diferentes, o sea, era una mujer altamente preparada. Pero bueno, hay otros aspectos. Yo quisiera pedirle en este caso a Nacho que nos hablara un poco más de las diferentes críticas que se hacían. Por ejemplo, se hablaba de que ella no era muy dada al feminismo, sino que criticaba el aborto, criticaba el trabajo de la mujer, etcétera. No sé, Nacho. Sí, claro, mire, eso por un lado, ¿no? El tema de
la crítica es siempre cuando una persona tiene esa proyección, pues la proyección la consigue en función de la empatía que las personas que ven su causa sienten por la causa, no por la persona. Un personaje como la Madre Teresa, la causa que vivía y que le produjo esa gran fama, pues era la causa de ayudar a los más pobres entre los pobres. Y volviendo nada más un poquito antes de abordar el tema de esta crítica sobre el rol de la mujer en el mundo, claro, no es una cuestión que haya sido puesta en duda la cuestión de corrupción como tal, es decir, tomo el dinero y me enriquezco. Ella siempre vivió una existencia frugal y bajo estándares de carencias autoimpuestos. Pero aquí el punto es, los donativos que recibía se daban bajo la premisa de hospitales y orfanatos. Y eso es lo que pone un poco el matiz entre qué tan correcto es el aspecto de recibir un donativo cuando sé perfectamente que la gente me los da porque digo que tengo un hospital y la acepción hospital alude a la cura de la enfermedad, cuando ella llegó a predicar, por ejemplo, nuestra vocación no es necesariamente la de curar, es transmitir el amor a Dios, de Dios a todo ser humano en el que vemos a Cristo sufriente. Y el sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es algo maravilloso. Entonces, incluso aquí podemos ver que cómo las declaraciones de ella son acordes con lo que los críticos decían, que lo que ella buscaba mediante el establecimiento de estos lugares en los que congregaban los pobres no necesariamente era curarlos, sino prácticamente imponer su visión de la religiosidad, de la experiencia religiosa, y quizá, aquí voy a jugarle un poquito al psicólogo, quizá por todo este sufrimiento que ella misma llevaba en su interior sobre las grandes dudas que le aquejaban, de incluso, como comentamos, de negar la existencia de Dios. La cuestión de ella predicando un cierto estándar de la mujer, un cierto estándar de género, pues es criticada ¿por qué? Porque se vale de su dimensión de líder, de persona con mucha exposición mediática, para entonces predicar una cierta ideología que nada tiene que ver con las razones por las cuales está, digamos, en ese escaparate. Eso es lo que se critica, ¿no? Que no le correspondía, en todo caso, tratar de imponer una cierta visión de ser crítica del aborto, de ser crítica de las píldoras anticonceptivas, como comentaba también Carlos, de ser crítica de los divorcios. Pero por otro lado también lo podemos decir de alguna manera justificable, porque en estos años era la visión de la Iglesia Católica, al grado que sigue siendo. La Iglesia sigue condenando el aborto, la Iglesia desde luego jamás va a decir que adelante con un divorcio, porque incluso para anular un matrimonio católico no basta con la anulación civil, sino que se requiere un procedimiento de derecho eclesiástico. El matrimonio católico subsiste, de hecho la mayoría de las personas, me atrevo a decir que la mayoría de las personas que se casaron por la iglesia y por el civil y luego se divorcian, siguen casadas por la iglesia. O sea, esa cuestión actualmente subsiste. Entonces podemos comprender que ella, más que predicar una cuestión que fuera una visión personal y política de su creencia, pues simplemente proyectaba cómo ella vivía la religión, que era como se vivía la religión en esa época y como incluso se sigue viviendo. Y aquí lo discutible es eso, ¿no? Cómo el proyectar, tengo un hospital, atiendo a los enfermos, cuando en realidad tengo un hospital y a los enfermos los hago cursar, claro, bajo, si se quiere, fines nobles, los hago cursar con dolor porque creo que esa es la vivencia religiosa que más los aproxima a Dios, y también sin preguntarles. Por otro lado, la crítica que se hace también es el encubrimiento de las cuestiones de pedofilia, que sabemos que la Iglesia ha tenido muchísimas incidencias documentadas en relación a problemas que involucran sacerdotes, miembros del clero y niños. Y ella, valiéndose precisamente de esta proyección y de ese halo de santidad que en vida tuvo, pues la Iglesia la llama para salvar a la institución de crecientes escándalos de abuso infantil por parte de los sacerdotes. Y ella no sabemos cuánto conocía de cada caso, pero lo cierto es que interviene cuando se sospechaba que un reverendo llamado Donald Maguire abusaba de niños.
y ella escribió cartas a las autoridades destacando la confianza que tenía en él. Y eso, como la intercesión que comentaba usted en el cese al fuego de Beirut, que fue exitosa, pues lo mismo, la intercesión a favor de Donald Maguire fue exitosa, pero el gran problema es que esa intercesión y su éxito impidieron que se detuviera a este reverendo, y eso le dio la facilidad de seguir abusando de cientos de niños durante otra década, antes de finalmente ser encerrado. Entonces, ese es el tema como en todo, ¿no? También eso se puede justificar diciendo, ella tenía una confianza ciega en la institución. Ella a ciegas veía a un hombre de fe y decía, no es posible que esté haciendo lo que esté haciendo, y entonces yo le creo y entonces lo defiendo. La moneda siempre tiene dos caras, ¿no? Y yo creo, doctor, porque entiendo que quizá estamos por cerrar el programa, que todo tiene que evaluarse en función no de actos aislados, sino del balance general. El balance general. La vida de la Madre Teresa provocó cambios positivos en el mundo, es decir, el mundo quedó al menos un poco mejor que cómo estaba después de que vivió, a que si ella no hubiera vivido. Yo considero que sí, al margen de las críticas que se le puedan hacer, y entonces desde luego podemos hablar de un prócer, de una persona admirable, de una persona a seguir, de alguien que nos debe servir como ejemplo, por más críticas que haya. ¿Por qué? Porque en la vida no es blanco y negro, hay grises, y el punto es nada más establecer cuando el balance es positivo. Ahí sobre ese punto yo quiero mencionar lo siguiente, justo lo que acaba de decirnos Nacho hace un momento. Existe la falacia de la historia, la falacia que trata de justificar con visión de hoy los hechos del pasado. En ese aspecto, por ejemplo, la Madre Teresa, estamos hablando de que ella está mencionando sobre la cuestión del aborto, etcétera, en los años 60. Y en los años 60 todavía no existía el concepto, por ejemplo, que hoy se tiene en gran parte del mundo, de que la mujer trabaje, porque la Madre Teresa era una defensora muy grande de que la madre se dedicara al hogar y que la madre cuidara a los hijos, ¿sí? Por ejemplo, otra crítica que yo sé que se le hace, y a reserva de que ahorita nos pueda platicar Carlos un poquito más sobre algunos aspectos, el que estuvo en contacto con algunos dictadores. Mencionaba Carlos hace rato la cuestión de los personajes de los que hablamos hace tiempo. Ella tuvo cercanía con los Duvalier de Haití, pero yo lo veo también ahí no como una crítica hacia el hecho de decir estaba a favor de la dictadura, sino que en esa idea de conseguir dinero para poder ayudar a los pobres, ella iba a tocar cualquier puerta, y una de las puertas que tocó fue de dictadores. Yo no la juzgaría históricamente hablando por esa situación, sino que en un momento dado, pues el objetivo era uno, y qué tanto sabía ella de que los dictadores latinoamericanos eran asesinos de lo peor. Ese es uno de los aspectos interesantes. Queda, por ejemplo, un poco la cuestión de Carlos nos quería platicar cómo es que en los últimos años de la vida de la Madre Teresa se fue deteriorando mucho su salud, que hasta hubo actos interesantes. A ver, Carlos, platícanos, por favor. Sí, gracias, doctor Nacho. Bueno, antes voy a hacer un brevísimo paréntesis para dedicar este programa a tres Teresas que yo estimo mucho. A mi tía política Tere, que es muy devota del Rosario, de saludos hasta Chihuahua. A mi exalumna Teresa Castellanos, que así como la Madre Teresa se ha abierto mucho a este camino ahora ya como abogada. Y a Maite, ya sabe que al rato la versión de YouTube se la mando allá hasta donde anda en el otro lado. Bueno, terminando ese acotamiento, sí, la Madre Teresa se empieza a deteriorar su salud a partir de los 80s, pero también la vida en el mundo cambia a partir de los 80s, hasta cuando muere. La caída del muro de Berlín, las grandes globalizaciones y sobre todo una revolución en la mentalidad. Acuérdense que para esa década fue el pleno apogeo de precisamente de ahora también, según la Iglesia Católica, de San Juan Pablo II. Entonces revolucionó, entonces iba muy de la mano, iba también el furor de la teología de la liberación. Entonces ella le tocó temas así muy, muy polémicos. Pero antes de abordar el tema de salud, yo siento que todos de alguna manera, y yo no me excluyo, a veces interactuamos con muchos actores políticos, económicos
o de grupos de interés, y no por eso nos va a hacer menos persona. Tú decías, Doc, lo de los Doc Duvalier, ¿verdad? Pues son hechos meramente circunstanciales, no quiere decir que necesariamente ella avalara eso, ¿verdad? Yo en su momento lo que sí cuestionaba era cómo es posible que después de arrasar estudiantes en los 80s, Pinochet, los obispos le daban la comunión, pero bueno, es otro punto muy aparte. Pero vamos a hablar de otro tipo de salud, que fue la salud de la Madre Teresa. Precisamente en el año 83, hace 40 años, va a visitar al Papa Juan Pablo II, pues, para darle un informe de las actividades de su congregación, y sufre un ataque cardíaco. 6 años después, el 89, sufre un segundo ataque, lo que orilla que se le coloque un marcapasos. En el 91, en una estancia precisamente regresando de México, se sobrepuso de una neumonía y tiene que ser atendida por proximidad en un hospital de California. Entonces, ver esa situación, la congregación de las misioneras que ella fundó le decían, oiga madre, pues en un sufragio secreto universal se le ofreció renunciar, pero como si fuera un cónclave interno, pues en un sufragio secreto, como decía hace rato, se le concede que continúe frente de la orden. Hubo varias veces que intentó ella dimitir hasta que ya no pudo más. En ese mismo año, bueno, es 91, 93, ingresa al Hospital de las Naciones Unidas debido a una congestión pulmonar, y en ese mismo año, algo muy oriental, desarrolla malaria, pero aún así sigue, y luego después tiene una caída en Roma que le causa la rotura de las 3 costillas. Cabe destacar que también ya entrando a los 90s, se fractura la costilla entonces y sufría todavía insuficiencia en el ventrículo izquierdo de su corazón. Se le practica una cirugía cardíaca, y aunque terminó bien la cirugía, todavía estaba muy inestable de salud. Llegó al extremo de que en esa hospitalización el arzobispo de Calcuta, Henry Sebastián de Sousa, le llevó un sacerdote con la orden expresa de practicarle un exorcismo, porque decían, es que todo este deterioro es una obra del demonio. Y allí es donde queda esa situación. Ya cuando empieza más en su declive en el 97, ahora sí ya renuncia a la presidencia de la dirigencia de la congregación, la sustituye la hermana María Nirmala Joshi, pero dentro de su humildad no quiso adoptar el título de madre. Entonces, el 5 de septiembre del 97, a los 87 años, le llega un último paro cardíaco, y ahí termina sus días. Su funeral fue una carreta en la que también se trasladaron, en su momento, en sus funerales, fueron trasladados los restos de Berú y de Mohandas Gandhi. Se negaron en la India mucho tiempo, fue polémico porque no querían rendirle tributo ni honores de como si fuera jefa de Estado, pero al final de cuentas, y sigue trascendiendo. Han hablado bien de ella los demócratas como Clinton, los republicanos, etcétera, y sigue sonando todavía mucho el nombre de Teresa de Calcuta. Es cuanto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, amantes de la historia. Muchas gracias a ambos. Y bueno, pues yo quiero agradecer también a mi compañera Valeria Quiñones, quien hoy está con nosotros en la coordinación general en lugar de Claudia Martínez Martel, que se encuentra de vacaciones muy merecidas. Agradezco a Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, pues ya escucharon de parte de Carlos el tema de nuestra próxima semana, 22 de abril, Gandhi. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.